Retomamos muchos mensajes que están llegando por parte de nuestra audiencia. Había arrancado Diego. Marta. A ver, yo creo que esta ley lo que hace es tomar el artículo 30 de la ley de salud 19.529 y amplificarla. Y entiendo que es innecesaria, porque básicamente la persona cuando está en agudo en la calle hubo un montón de instancias previas donde se fracasó actuar antes. O sea, una persona que está con un problema de salud mental en la calle grave, antes hubieron un montón de situaciones donde o no fue detectado o no fue atendido. Entonces creo que cuando estamos sacando una ley para este tema, hay que ser un poco más sincero y decir, señores, nos molesta esta gente en la calle, porque tendría que ser primero antes. El problema es que cuando tú vas si tú tienes una mutualista, por ejemplo, a ti te corresponden hasta 45 días en una institución. Pasados los 45 días, tu familia tiene que pagar. Ahora, ¿qué pasa con los que están en el servicio público? Con la ley vieja, lo que se preveía es que vos para entrar al Vilar de Bo tenías que tener una orden judicial. Hoy por hoy ya no se da parte al juez, se da parte al fiscal. El fiscal no puede internar a nadie. Entonces quedaba ese ruido ahí que había que ajustar. Entonces con esto sí, el Maciel 10 camas, no sé el Pasteur cuántas tiene, y el Vilar de Bo está pero saturado, incluso hay un cartel afuera que dice que lo quieren cerrar porque responde a un modelo viejo, en fin. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿dónde van a poner esta gente? ¿Cómo la van a tratar? La internan en agudo, ¿qué le harán? ¿Electroshocks? No sé, o medicación, pero después que vuelven a la misma calle, a que vuelvan a recaer, porque ¿qué atención tienen? Generalmente dice, ¿qué seguimiento hay? Ninguno. Entonces me parece que habría que adelantar al problema y empezar a brindar situación cuando aparecen los cuadros, cuando aparece el consumo problemático, cuando aparecen los problemas mentales, y no esperar a que estén en la calle y genere disrupción. O sí, simplemente Marta, pero seamos realistas. Blanqueemos. Hoy hay una población cada vez más grande de personas en situación de calle. O sea que eso ya llegaste tarde. Está bien. Llegaste tardísimo. Está bien. ¿Verdad? Entonces tenés que generar un mecanismo donde vos no lo internes una semana, lo niveles y después vuelva al mismo lugar, porque va a volver exactamente al mismo lugar. ¿O dónde va a ir a buscar la medicación? Bien, entonces no se hace nada mientras no es tanto. que no se hace nada, es que tendrías que generar un dispositivo de atención más completo. O sea, vos no te podés manejar con camas puntuales en hospitales públicos. Quizás tengas que hacer tipo un portal amarillo con más camas, con personal especializado para una atención más global. ¿Querés sacar esta ley? Buenísimo. Darle los recursos, dotar una institución específica para esto y no andes haciendo parches porque no va a funcionar. ¿Para vos qué hay detrás de esta ley entonces? En realidad es un tema que emerge, lo que estoy viendo, cada año en este año está lo electoral, sí. Pero todos los años, cada año y medio más o menos, he estado con este tema o surge. Siempre con uno que fallece en calle por el frío, otro que con un episodio violento y entonces aparecen vecinos a denunciar. Creo que hay que continuar con una política de Estado, intersectorial, entre lo público, lo privado y los propios ciudadanos. También hay que dar a conocer. Ayer tuve una experiencia puntualmente, yo vivo por el centro, la zona de Plaza Cagancha. Esta señora que no sé si es no la vi ayer y hoy, si es la que llevaron al hospital. Hay una señora sí que vive ahí, que tiene un tumor además importante, tiene unas deficiencias intelectuales importantes también, y está siempre allí. Ayer voy a la esquina, San José y G. ¿Qué zona? Supermercado, y de repente se mete para adentro uno de los chicos que vendía verduras allí, porque vemos que está golpeando la ventana de un súper de enfrente, un chico que está en situación de calle, que estaban allí a mitad de cuadra durmiendo, con un cuchillo y un pedazo de baldosa, golpeando la puerta del supermercado y increpando para adentro y corría para un lado y otro. San José y G. Había policía, no, en el supermercado había dos chicas de policía que entraron a comprar. ¿Cuál es la situación? Digamos, es decir, es algo recurrente, lo veo regularmente. Entonces, creo que hay que abordar... Nada. ¿Te quedaste a ver qué? Y yo me paré ahí a mirar qué pasaba como una vecina. ¿No intervinieron las funcionarias policiales que estaban ahí a la vista? Nada, fiambrería, normal. Digamos, claro, no entiendo cuáles son los procedimientos y en qué casos también se considera una situación alarmante para poder intervenir. Eso lo viví ayer. Bien, es decir, que no me lo cuenta nadie, digo, y es algo regular y vivo en esa zona. ¿Qué opina Conigius?
Yo opino que estamos ante un fenómeno universal. Sí. Y por lo tanto debemos avanzar en coparticipación con aquellos lugares donde hayan conseguido los mejores resultados, que por el momento son muy desesperanzadores. Yo voy a contar 3 casos que no son en el Uruguay, simplemente para decir, abramos los ojos. La ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos, Avenida Pensilvania, avenida diagonal que desemboca, en otra época desembocaba en la puerta de la Casa Blanca, donde normalmente habían homeless manifestando, tipo que decían, estoy hace 15 años acá con este cartel y mi carpita en la Plaza Lafayette, que es donde está enfrente exactamente a la Casa Blanca. No se puede hacer más ahora. Pero recuerdo perfectamente, yo no fui muchas veces, pero suficiente como para estar en un hotel estupendo allí, trabajando, y a cierta hora de la nochecita se hacía una cola de unas 40 o 50 personas. La ciudad de Washington tiene 80% de población de origen afro, por lo cual pueden ir a adivinar quiénes estaban en la cola, acompañados de sus carritos y haciendo la cola prolijamente, sin disputas, sin líos, con su cacharrito para recibir una sopa y una comida que unas organizaciones de la Iglesia Católica de Washington brindaban. Corto. Esto era 1995. Año 2005, 16º arrondissement de París, avenida Leclerc, una avenida ancha, espléndida, magnífica, de ese barrio del sur, de dentro de la ciudad de París. Es muy ancha la avenida y es muy ancha la vereda. Una señora en un estado deplorable de higiene y luciendo unos desequilibrios descomunales, rodeado a 5 metros cuadrados, todo de basura. Y pasaban por allí miles de parisinos que ya la señora... La habían naturalizado. Es que la señora estaba en la escena. Sí. Entonces, hoy en mi barrio donde vivo, por lo menos he identificado a 6, 7, 8 que en mis caminatas al supermercado, a salir a hacer alguna compra o a salir rumbo en tus a rutinas, caminar. digamos. En mi rutina me he encontrado este invierno, o por ejemplo, una pareja que está instaladísima, incluyen que no solo tienen libros y se ve que los leen, sino que además tienen computadora. Estuvieron todo el invierno en la puerta, pero en la vereda de una Connie? agencia de viajes. Sí, ¿y el punto cuál es? Más ¿Y allá el de que punto pasan cuál todas es? partes. Estamos con un problema muy complicado que obviamente no se resuelve simplemente sacándolo. Yo sé que la reacción emotiva del vecino y de cualquier persona normal es un día, buenos días, al 90º día, se quieren matar. Yo, la verdad es que creo que es de los temas que no, por supuesto, se va a exagerar o se va a meter en el diálogo de las elecciones, pero esto lo tenemos en la ciudad de Montevideo hace aproximadamente 30 años, porque en la bajada de la calle García Cortina, llegando a la Rambla, enfrente a la Rambla de Montevideo, hay una señora que estaba con su nene, y ahora he visto el nene, es un hombre grande, y está hace 30 años. Un compañero nuestro de este panel me dijo, la conozco y la saludo y está allí. No es que duerme ahí, trabaja allí en el cordón de la vereda pidiendo dinero. Era joven con un bebé cuando yo la conocí. Pepe. Yo no tengo elementos ni formación para refutar un comunicado de la Sociedad de Psiquiatría, pero sí tengo por lo menos 2 preocupaciones al respecto. La primera es el crecimiento exponencial que ha tenido
la situación de gente viviendo en la calle. Desde el año 2006 se produjo ese crecimiento, o sea que han pasado distintos gobiernos hasta el día de hoy. La segunda preocupación tiene que ver con el tema de las leyes, ¿no? Ley 19.529, y que no existan los recursos necesarios para que la misma se ponga en marcha. Eso es preocupante porque lo que tenemos es una gran inflación en materia de normas, pero no tenemos los recursos para otorgarle a esas leyes para que funcionen. Y eso como ciudadano tiene que ser preocupante, porque no tenemos un parlamento solamente por la galería para que saque leyes que después no se puedan aplicar. Bueno, pero yo también por eso le preguntaba a la Asociación de Psiquiatría si el momento para sacar un comunicado es unos meses antes de las elecciones nacionales. Cuando falta recursos de implementación, esta ley tiene desde 2018. Estoy de acuerdo que esto es de larga data, por eso hablaba del crecimiento exponencial desde hace ya muchos años y que es un tema de preocupación. También es cierto que no ha podido nadie con ello, o hasta el momento, y por lo tanto aquellos elementos que se utilicen para poder salir de esta situación, yo creo que son atendibles. Insisto, no tengo los elementos técnicos, lo hablaba con Marta antes de comenzar el programa y ella me decía, bueno, uno de los temas es a dónde van esas personas, ¿no? Que puede ser un núcleo muy reducido de los cerca de 3.000 personas que hay en situación de calle, pero no deja de ser un núcleo importante. Y recuerdo también cuando estuvo la semana pasada, una jerarca del MIDES habló de que ya hay, digamos, como una atención sobre esas personas, es decir, que no resultan desconocidos. Quien estaba en 18IG, por ejemplo, no quiero volver a hablar del tema. Hay registros ya de internaciones previas. Efectivamente. Entonces, bueno, sobre ese tema hay que actuar claramente, ¿no? Perdón, estabas haciendo un... No, porque, a ver, esto de Pepe me parece clave. Otro problema más que queremos resolver con leyes cuando es un tema del área administrativa de gobierno. Porque leyes que le permitan al Estado actuar en estas circunstancias hay un montón. Entonces, es cierto que el problema tiene varias décadas, es cierto que está a lo largo del mundo, especialmente en las grandes ciudades, pero también es cierto que Montevideo ha tenido un agravamiento, incluye las administraciones frente amplistas, en cantidad y en tipo de situaciones. Porque eso... basta con recorrer la calle y verlo, y hay, especialmente en algunas zonas, una gran concentración. Sí. Vos decías, ¿qué países lo resolvieron? Y cierro con esto. Hay dos modelos. El norteamericano es uno, con un sistema de salud que ha tenido algunas mejoras, pero de muy difícil acceso si no tenés capacidad de pago o de aseguramiento. Y el caso de los europeos, que fueron más por la vía de la reducción del daño, que creo que es un tema que nosotros tenemos que empezar... más allá de intentar sacar y resolver, bueno, empecemos mitigando el daño, que haya lugares para que se bañen, que haya lugares para que puedan recibir una comida básica, que haya lugares, inclusive, como propuso Ciudadanos del Partido Colorado en un evento que yo fui hace unos meses, que pueda haber hasta inclusive medidas de reducción del daño en el consumo de drogas, como el consumo supervisado o la provisión de sustancias alternativas que permitan mitigar la adicción, que en muchos casos es como una especie de, digamos, gran problema que mucha gente dice, no, reducción del daño no, porque hay siempre que ir hacia el consumo cero. Y a veces, si no puede ir hacia el consumo cero, reducción del daño puede ser una alternativa. Diego, anoto que en las estadísticas que se llevan mundialmente hay un problema de definición de qué es homeless, pero el número de personas por 10.000 habitantes, que es la metodología habitual con que esta gente es clasificada o contada, un país como Finlandia tiene 7,8 y el Uruguay tiene 10, ¿tá? Es decir, yo estoy de acuerdo y seguramente hace 30 años había uno en Montevideo, porque yo recuerdo, al asumir el gobierno que yo integré, una reunión a la que nos convocó el presidente de la calle a decirnos, no quiero que la ciudad tenga gente viviendo en la calle enfrente a la impositiva, que era Rondó y Valparaíso. Y ahí había un campamento de gente sin vivienda, que serían unas 6 o 7 familias, y convocó a una reunión a los embajadores para hacer una cosa que se llamó el programa de inversión, el Fondo de Inversión Social de Emergencia, para eliminar el fenómeno. Y a eso nos dedicamos algunos ministros y alguna asistencia de Naciones Unidas. Y por supuesto, hoy es enfrente
digo, hoy allí además hay unos establecimientos de venta de autos maravillosos. No es aislado el tema de la falta de vivienda, también viene de la mano de falta de trabajo. Esta preocupación es general. Pero a ver, hay algo más básico. Si tú estás en un sistema mutualista, para acceder a un psiquiatra tenés que pasar por el médico de medicina general que te haga el pase. Y después para llegar al psicólogo te tienen que dar un pase. Y te dan sesiones acotadas. Si eso pasa en una mutualista privada, con los plazos que tienen las mutualistas, me gustaría saber cuál es el derrotero los que van por salud pública. Bueno, hay muchos mensajes que no son muy amigos que tienen mucha crítica contra los psiquiatras, ¿no? Ni siquiera los leo, pero tengo que decirlo. No, así. la gente se desahoga con estos temas. Virginia, esto es un tema que lo tienen que arreglar los políticos, la comunidad, los médicos. ¿Quién va a solucionar esto? ¿O quién va a ponerse los guantes para solucionar esto? Mira, yo creo que hay que establecer una buena red de trabajo colectivo intersectorial y que deje de ser un tema de gobiernos y determinadas políticas a aplicar en determinados momentos. Y hay que unirse academia, investigadores, los médicos, los diferentes... ¿No lo hicieron ya, por ejemplo, para abordarla, para escribir la ley de salud mental? Lo que pasa es que yo lo que he visto en todos estos años es que emergen grupos. En algunos momentos trabajamos desde este programa para el MIDES, pero había una red que se estableció de trabajo, una tal red calle. No sé hoy cómo funciona eso. Y la idea era esta, convocar distintas organizaciones, sea académicas de la universidad, aquellos que trabajan, trabajo social, dentro de medicina, psiquiatría y otras, porque no es solamente psiquiatría, el abordaje integral. De la universidad. Claro, hay mucho material producido de investigación en la Universidad de la República y en las universidades privadas también de este tema. Bueno, en algún momento sentarse, dejar de lado un poco solamente lo político y los momentos, digamos, de gobierno y pensarlo proyectado y articulado, es eso. Y también creo que es necesario que participe también la ciudadanía. Hay grupos de vecinos organizados, como se organizan para temas de seguridad, también promover de pronto instancias de aquellos que estén interesados en participar aquí. Ahora, ¿cómo evitás que se instale eso de, parece que empiezan a definirse quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Depende, claro, el que naturalizó a la persona en la calle, el que no quiere, no pretende soluciones, o el que le molesta verlos. Pareciera que no es posible imaginar una situación en la que se atiendan todos los intereses o las sensibilidades, ¿no? Que eso es la convivencia. Sí. Pero bueno, se está dividiendo de esa manera. ¿Cómo evitar ese corte? Creo que también todos tenemos momentos en que podemos estar por momentos investigando, pero por otra parte también intervenimos, y yo como persona viviendo en determinado lugar, por momentos también me molesto. Salgo de casa y de repente tengo un montón de gente durmiendo afuera. También, por más sensibilidad que tenga, por más que haya trabajado, en esos momentos también de mañana... Connie decía, el primer día saludo, el 19º día capaz que no. Y bueno, pero por ejemplo, algunos detractores de esta ley de internación compulsiva lo que plantean es que es una ley que está hecha para simplemente sacar de la vista lo que molesta, planteando esa línea, los buenos, los malos, ¿no? Pero es un momento. ¿Puede ser que sea así? ¿O... No, digamos, hay una reacción natural, es decir, por supuesto, si yo salgo de la puerta de mi casa y al costado de los timbres está un señor que tengo que saltar por encima de él, señor, mire, discúlpeme, este es el lugar donde se entra al edificio. Y normalmente, digamos, también la gente en situación de calle... Reaccionan bien. Claro, no está desafiante. No. Salvo, seguramente, alguno que está sonado y además volado. ¿Qué puede ocurrir? Yo no he tenido esa experiencia, digamos. En general, uno no siente riesgo, porque además, más allá de lo que nos contaba nuestra invitada, efectivamente hay algunos que andan por la calle que uno se da cuenta que están completamente sonados. Entre otras cosas, no utilizan la calle, sino la vereda, circulan por el medio de la calle y andan estrictamente perdidos. Si además tienen un cuchillo y una baldosa, realmente hay riesgo. La sociedad es un problema de todos,
tenemos que encararlo entre todos. Ahora, siempre hay figuras que uno dice, bueno, ¿quién? Y digamos, son normalmente organizaciones sociales las que muestran alguna línea de compasión y empatía hacia esa gente. Existen todos los grupos que comienzan a trabajar al comienzo del invierno, preparando comidas, sopas, saliendo a repartirlo, sean de las iglesias, sean de comunidades. Pero en realidad es un problema de todos y debiéramos conversarlo con... Yo creo que el problema no es tanto tener mecanismos de internación compulsiva para algunas situaciones que lo ameriten, sino que eso sea como una renuncia, como no los podemos incluir, bueno, al menos saquémoslo. Y esto lo pongo por encima de cualquier ideología, porque la primera versión de esta ley era de un gobierno de izquierda, fue en el 2011, y en particular Pepe Mujica lo decía de una manera muy dura, de que había que subirlos a una camioneta y llevárselos, digamos, así. Y ahí aparece la división filosófica, ¿no? Entre los que entienden que había que ayudarlos de esta manera y los que entienden que era un derecho vivir en la calle. Está bien, y después aparecen las discusiones procedimentales de cómo debe ser, ¿no? La actuación. Y vos decís que esta ley no está atravesada por todo ese dejo de... El derecho a vivir en la calle seguro que no existe. Bueno, pero algunos lo sostenían en su momento. Yo creo que el romanticismo sobre eso. Claro. La imposibilidad de resolver el problema de una manera razonable y humana nos está llevando a que en la sociedad y en el sistema político haya gente que esté diciendo, bueno, saquémoslo. ¿Y te parece humano no hacer nada ante una situación pero crítica, de crisis? Yo creo que nadie sostiene puntual, Suena ¿no? más a castigo que otra cosa vivir en esa situación. Suena más a castigo que a derecho vivir en esa situación. Exacto, por eso, pero no hacer nada es dejarlos en ese infierno. No, la intervención tendría que ser más temprana. O sea, si hay equipos de calle que están detectando que una persona se instala allí, tendrían que empezar a trabajar desde ese momento y no esperar que la persona se convierta en un problema y llegue a un lugar con un cuchillo golpeando la vida. Nuestra invitada dijo algo fundamental, déjame resaltarlo, que es la genealogía, es decir, cómo llegan a la situación. Sabemos efectivamente cómo llegan, porque quizás ahí esté la clave de en qué momentos el Estado tenga mejores chances de interrumpir el proceso de callejización y hacerlo también más económico, porque es mucho más difícil actuar. No se olviden que mientras está en modo lucidez, la persona, si no quiere, no la podés obligar. Entonces, ahí ya se te corta muchísimo de lo que vos podés hacer. Bueno, pero, a ver, entendamos, así como en la libertad de que respetarla hasta que le pueda perjudicar su propia vida o la de otro. Pero concibamos que quien está en calle no está en calle porque quiere estar ahí, sino porque pasaron cosas. Sin duda, pero ¿por qué es tan complejo el abordaje? Porque justamente... ¿Y por qué el tema compulsivo ha tenido tanto desafío? Porque hay una etapa de que, por más tocado que puedas estar, dolido y roto, manejás todavía tus decisiones. Y ahí no puede meterse el Estado. Tiene y debe darte un montón de opciones. Bueno, y ahí andamos cortos. La falta de acceso a vivienda... Lo de las circunstancias que te empuja a esa vida no quiere decir que la persona que está en esa situación abandona todos sus derechos. De ninguna manera. Es muy claro que los que están en situación de calle, por ejemplo, reivindican de manera reiterada la presencia y la vida de sus mascotas. Sí, claro. Sí. En fin, da para mucho más, pero bueno, estaba bueno poner de nuevo esta ley sobre la mesa, ver qué opinaba la Sociedad de Psiquiatría, por sacarle una cuestión político-partidaria, ¿no? Porque, insisto, estamos en momentos en que todo se puede teñir un poquito. Una reflexión final de nuestra invitada, por favor. Bueno, ahora pensando un poco en lo que decían, creo que sería interesante ver también, volviendo a eso, quiénes son, no cuántos son solamente, y cuáles de esos, si realmente hay un seguimiento de quiénes pudieron salir de la situación. Yo recuerdo entre el 2002... El MIDE lleva las historias. Claro, entonces tomar aquellos casos que hubo una resiliencia, una reinserción, digamos, de alguna manera, trabajando, saliendo de consumos, no importa si es... como a veces también se critica, si la fe, que a veces aparece eso, es una forma de vuelta. Claro, ver, no importa cómo, pero ver cuáles fueron las estrategias que funcionaron en estas personas para poder salir de esa situación.
y cuáles son los que permanecen. Entonces creo que también hay que tomar en cuenta eso, la propia experiencia de los que salieron, tenerla en cuenta para ver qué es aplicable. Pero Bien. claro, ahí hay que ponerse a ver caso a caso casi. Virginia Rial, integrante del programa Antropología y Salud e investigadora además de la Facultad de Humanidades, muchísimas gracias por habernos Gracias a acompañado ustedes. en este segmento.